Ok, nuevamente en el aire para continuar con la última de dos clases dedicadas a los anestésicos. En este momento vamos a hablar de un grupo de fármacos que provocan anestesia local, o sea, los anestésicos locales de los cuales ustedes van a utilizar mucho en su carrera, sobre todo un representante que vamos a detallar, que es la lidocaína. Entonces vamos a hablar de los anestésicos locales a continuación. Entonces, para ello vamos a ver la siguiente lámina, definirlos, que son estas sustancias. Bueno, son sustancias químicas que van a bloquear reversiblemente la conducción nerviosa. De ahí la palabra importante es reversible. Tiene que ser reversible. En cualquier parte donde sean aplicadas. Si usted lo coloca en un sitio y ahí va a bloquear la conducción nerviosa. Pero van a obtener una recuperación completa al pasar su efecto. Eso es una anestesia local que es reversible y de duración, digamos, en este caso, corta. De sustancias químicas que bloquean de manera reversible la conducción nerviosa en cualquier sitio donde sean aplicadas con recuperación completa de la función al pasar su efecto. Eso es lo que se define como anestésico local. Y las características ideales de esto, que sea de corta latencia. ¿Qué quiere decir corta latencia? Que una vez que se administren, el efecto aparezca rápidamente, que es el efecto anestésico. Y que la acción sea duradera. Duradera para que sea utilizada en procedimientos quirúrgicos o procedimientos de cierta complejidad y en analgesia postoperatoria. O sea, una acción duradera, pero que no va a ser todo el tiempo, sino el tiempo que sea necesario. Que logre una buena analgesia para el trabajo de parto. De hecho, la mayoría de los trabajos de parto ahorita se están haciendo con este tipo de anestésicos locales y que presenten una buena tolerancia. ¿Sí? Tolerancia que no produzcan efectos adversos importantes. Entonces, cuando vamos allá a la química de estos fármacos, vemos que los anestésicos generales se pueden clasificar en ésteres y amidas. Entonces, veamos los ésteres. Vean ahí arriba, sube esto, la unión que define este tipo de compuesto químico. Fíjense que hay un anillo aromático unido, en este caso el ácido benzoico, unido a una cadena nitrogenada, policarbonada y nitrogenada. Vean que en este caso sería una unión éster a esta cadena hidrocarbonada con un nitrógeno terminal, que a su vez está unido a otras cadenas policarbonadas, que vamos a ver dependiendo del compuesto que son. Entonces, son los fármacos tipo éster. Y los tipo amidas, en los cuales ya la unión no es un éster, sino una amida, en este caso el anillo aromático, se une con este enlace amida a otra cadena policarbonada que a su vez termina en un nitrógeno, que a su vez tiene sustitutos carbonados. Entonces ese es el esquema general de estos fármacos tipo éster o tipo amida. Dependiendo de la unión de este anillo aromático, ya el ácido, arriba el ácido benzoico, y este de abajo ya sería derivado del mismo, que hace una unión amida. Veamos aquí cuáles son los representantes. De los ésteres tenemos que definirlos, en este caso, los del ácido benzoico, tenemos la cocaína. Vean la cocaína. Tienen el ácido benzoico allí. Ustedes vieron cocaína hace ya bastante, el doctor Ramírez, drogas de abuso. Vean el ácido benzoico que está señalado ahí en rojito. Cocaína se une a una estructura que es la que va a definir la cocaína, que es la benzilmetileconina. Benzilmetileconina, que vean que una estructura más o menos compleja, y del PABA o del ácido paraminobenzoico. Vean que ya no es el ácido benzoico. Y después la lámina. Del PABA tenemos la tetracaína y la benzocaína. Ácido paraminobenzoico, la procaína, tetracaína y benzocaína. Muy diferente a la cocaína. Entonces, esos son los ésteres. Del ácido benzoico, cocaína. Y del ácido paraminobenzoico, miren que es el ácido paraminobenzoico, tiene un grupo amino, posición para, la procaína, la tetracaína, y hay un sustituto en el nitrógeno del ácido benzoico, del
para ácido paraminobenzoico y la benzocaína. La benzocaína es diferente. Y vean las diferentes cadenas policarbonadas a las cuales se une el ácido, el anillo aromático. Y las amidas. Vean que las amidas son diferentes. El enlace no es el enlace sino amida, véanlo allí. Tenemos la lidocaína, la cual es el representante que ustedes más van a utilizar en su carrera. Tenemos la mepivacaína, la bupivacaína, la prilocaína y la ropivacaína. Igual, un anillo aromático unido, pero esta vez con enlace éster a diversas estructuras nitrogenadas. Son aminas. Son aminas que pueden ser terciarias, ternarias o cuaternarias. Y otro que ya estoy mostrando como que es la sameridina. Esto lo nombran en algún libro, creo, Rank. Es un agonista opioide con propiedades anestésicas locales. Fíjense que tiene dos efectos útiles. Es un agonista opioide, va a producir analgesia, aparte es un anestésico. O sea que es una maravilla. Bien, el mecanismo de acción es simple, relativamente. Estos fármacos deben penetrar la membrana plasmática y desde el interior de la célula acceder a una porción de los canales de sodio para bloquearlos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, allí lo tienen, vean como el anestésico. A ver si podemos ver esto. Está aquí, que es una base. Ven que todos los anestésicos locales son bases. Y es la forma no ionizada la que va a atravesar la membrana plasmática. Entonces ella atraviesa la membrana plasmática, como ven allí, de intracelular, allí se protona y es la forma protonada la que va a bloquear el canal de sodio. Entonces bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje, pero en su conformación inactiva. ¿Qué quiere decir eso? Deben recordar ustedes, ya lo vieron en fisiología, en bioquímica seguramente, que los canales de sodio dependiente de voltaje están en por lo menos tres conformaciones. La conformación de reposo es la que es susceptible de abrirse ante los cambios de potencial de acción, en este caso la despolarización. La porción activa cuando está abierto o el modo abierto, y la porción inactiva cuando está cerrado desde la parte interna por una especie de porción de la proteína que conforma este canal, este complejo, que cierra el canal y lo inactiva en ese momento. O sea, se abre y se inactiva. El anestésico es más afín a la conformación inactiva, o sea, prolonga el estado inactivo de estos canales de sodio. Y hasta que no baja el potencial de acción, ellos no se van a librar. O sea, es reversible, por supuesto. Pero no modifica el potencial de reposo, pero disminuyen la velocidad de despolarización y la velocidad de conducción. Alargan el periodo refractario y disminuye el número de potenciales de acción por unidad de tiempo. O sea, disminuye la cantidad de la frecuencia de disparo de potenciales de acción porque va a impedir que no se van a tardar en activar y mientras estén inactivos no va a poder generarse nuevos potenciales de acción. Y eso va a llegar hasta que todos se bloqueen y ahí se produce el bloqueo completo de la transmisión nerviosa. Entonces, cuando entramos en las características farmacocinéticas, ahí tenemos lo siguiente. Vean la lista que está ahí. Tenemos la procaína, la lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, tetracaína, bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína. Que la procaína, que ya es un éster, ven la liposilidad de 1, con una potencia relativa de 1, y fíjense los pKs. El pK es la constante de disociación, vean que esos son mayores que 7, esos son bases. Entonces a pH ácido, pH ligeramente ácido, por ejemplo el pH fisiológico es 7.4, va a haber una porción importante ionizada. Eso va a hacer de que esa porción ionizada, por supuesto, no va a atravesar la membrana plasmática, solo lo va a hacer la porción no ionizada. Vean su unión de proteínas plasmáticas y su duración de acción de la procaína de 30 a 90 minutos. Tenemos la lidocaína, que es mucho más liposoluble que la procaína, y la potencia es igual. Son dosis equivalentes de procaína y lidocaína. Un pK un poco más ácido, pero sigue siendo base. Un comienzo de acción rápido. Y es rápido porque como es un poco más
ácido, va a haber mayor cantidad de forma no ionizada que va a atravesar, en este caso, la membrana plasmática. Y fíjense la duración de acción de 90 a 200 minutos, tenemos la lidocaína, y ahí vamos con mayor liposolubilidad, la tetracaína que es mucho más liposoluble y más potente, la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína. Entonces, las tres últimas tienen un comienzo de acción intermedio. Y la duración de acción en las tres últimas es muy larga, de 280 a 600 minutos. Entonces vean cómo la duración de la acción va a depender de la concentración y cantidad del anestésico que se coloca en el sitio que uno desea anestesiar. Y del tipo de bloqueo seleccionado, puede ser un bloqueo selectivo de nervios, o puede ser anestesia por infiltración, que va a bloquear hacia ciegas todas las terminaciones nerviosas que estén en ese tejido, y va a depender de las propiedades vasodilatadoras, eso es importante, y del flujo sanguíneo regional. Mientras más vasodilatador sea el anestésico, menor va a ser la duración, puesto que se va a absorber a la circulación sistémica, no se va a quedar en el sitio donde uno quiere que esté, y por lo tanto el efecto va a durar menos. Igual, si es una región de alto flujo sanguíneo regional, entonces la alta circulación va a hacer de que el anestésico, aparte de la vasodilatación, se absorba más hacia la circulación sistémica. Algo que no es deseable. Pues va a disminuir la duración de acción del mismo y puede aumentar el riesgo de efectos adversos sistémicos. Entonces, aquí lo que conviene es que no se absorba. Ok. Bien, entonces fíjense que lo que uno busca es que el anestésico permanezca en el tejido, en el sitio donde se coloque. Sin embargo, cuando son absorbidos, ellos se distribuyen uniéndose las proteínas plasmáticas y se unen a la alfa-proteína ácida. Fíjense que aquí hay que destacar algo importante. En pacientes que tengan déficit, o sea, tengan una hipoproteinemia, los efectos sistémicos de un anestesio que absorba en cantidad importante desde su sitio de colocación van a ser más importantes debido a que es la porción libre la que va a provocar estos efectos. Y mientras esté unido a proteína, este anestésico no va a provocar efectos, puesto que va a permanecer, o sea, la proteína va a proteger, digamos, mientras esté unido a proteínas, este anestésico va a ser poco capaz de producir efectos adversos. Es la porción libre la que lo hace. Entonces, mientras más unión a proteínas tenga el anestésico, menos frecuencia de efectos adversos sistémicos, si es que llega a absorberse. Y todos atraviesan la barrera hematoencefálica. De nuevo, mientras estén unidos a proteínas, van a atravesar la barrera, pero ya, claro, la porción libre la va a atravesar. Y el metabolismo es dependiendo del grupo, los ésteres, ellos rápidamente se metabolizan en el plasma por las esterasas plasmáticas. Una ventaja por su acción es corta. Y las amidas en el hígado por dealquilación e hidrólisis. Sobre todo la lidocaína y la prilocaína. Fíjense que la prilocaína, el problema es que genera metabolitos que pueden producir hemoglobinemia, entonces es un efecto adverso importante, sobre todo si se colocan grandes cantidades de la misma. La excreción de los metabolitos es urinaria. De hecho, la lidocaína se dice que produce un metabolismo silidínico que pudieran tener cierto efecto anestésico también. Y por eso que pueden contribuir a la toxicidad sistémica de estos anestésicos. ¿Cuáles son estos factores que determinan el efecto anestésico local? Primero, la sensibilidad de la fibra nerviosa. Y es importante porque las fibras nerviosas responden igual a la anestesia. Las fibras más sensibles son las de menor diámetro, porque el anestésico más fácilmente las va a atravesar. Entonces tenemos la fibra C, que transmiten el dolor urente, y las A delta, que transmiten el dolor localizado. Son las más sensibles. Y en todo caso, el anestésico va a penetrar en aquellos sitios donde haya menos cantidad de mielina. En este caso, en las fibras A delta, en los nodos Rambier. Mientras más cerca estén los nodos Rambier, más probabilidad hay de que se bloquee ese nervio. Las dos son fibras que transmiten dolor, la temperatura, que van a responder más rápido. Las de propiocepción y de tacto, que son más gruesas, van a resistir más a la acción de estos fármacos. Las fibras motoras son las más resistentes al bloqueo.
Pero si ustedes elevan suficientemente la concentración, se pierde la selectividad y todo se va a bloquear, incluso la actividad motora. Hay que tener también en cuenta dónde se localizan las fibras sensitivas y motoras, y tenemos que tener en cuenta que los nervios periféricos, cuando uno los bloquea, tener en cuenta que las fibras motoras se distribuyen por fuera, se están como periféricas en ese nervio, y las sensitivas están como en el centro. Entonces se pueden bloquear las motoras cuando uno intenta bloquear un nervio y producir una parálisis, pero en este caso reversible. Y factores fisiopatológicos como el pH del medio. Recordemos de nuevo que estos fármacos son bases débiles, y si el medio está muy ácido, si hay una acidosis, por ejemplo en medios con alta reacción inflamatoria como un absceso, una celulitis, el pH está muy bajo y toda la forma del anestésico va a estar ionizada y no va a penetrar la membrana plasmática y no vamos a tener efecto anestésico o lo vamos a tener muy leve. Cuando disminuye el gasto cardíaco, bueno, allí lo que tenemos es que va a haber menos absorción del mismo y menos irrigación hepática. Entonces la parte que se absorbe va a ser metabolizada más lentamente y puede aumentar el riesgo de efectos sistémicos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, sobre todo cuando hay presencia de hepatopatía. Y en pacientes que tienen defectos en la acción de las colinesterasas, podemos tener también una acción tóxica más aumentada, porque no van a ser degradados los ésteres, en este caso la cocaína, la benzocaína, etc. Ya dijimos que la mayoría, excepto la cocaína, la mayoría de estos anestésicos tienen efecto vasodilatador. Y el efecto vasodilatador lo que va a provocar es que aumente la absorción del mismo desde el sitio de administración a la sangre. Y uno no desea eso. Uno desea que el efecto se mantenga en la región donde uno lo coloca, que dure el tiempo suficiente y que no se absorba, para también evitar los efectos adversos sistémicos. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿O qué se hace? Se coloca adrenalina. La adrenalina al 1 al 200.000, por lo general viene el frasco de anestésico, la lidocaína viene con adrenalina añadida a esa concentración. Ella, al producir vasoconstricción, reduce la absorción vascular. Entonces, el anestésico permanece más tiempo en el sitio. Aparte de que reduce la toxicidad sistémica al entrar menos anestésico a la circulación sistémica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de administrar vasoconstrictores como adrenalina y en algunos casos fenilefrina? Prolongar la duración de la anestesia en el sitio donde se coloca, inhibir su absorción para evitar o disminuir los efectos adversos sistémicos. Prolongar la duración del efecto y disminuir los efectos adversos sistémicos. Sin embargo, hay sus contras y una de ellas es que hay regiones del cuerpo que están irrigadas por arterias terminales y no se desea que haya vasoconstricción allí porque la circulación colateral es escasa y puede producirse necrosis. Entonces, en esas regiones no deben colocarse vasoconstrictores. Por ejemplo, los lóbulos de las orejas, en los dedos, las regiones terminales, no se debe colocar porque pudiera producir necrosis. Entonces, cuando uno coloca una anestesia local, tiene que conocer bien la anatomía, sobre todo si va a producir un bloqueo nervioso. Tiene que ver con el nervio para localizarlo y lograr la adecuada bloqueo del mismo. Entonces tienen que saber bien de inervación, saber cuáles son las barreras para la difusión, evitar la inyección intravascular. El anestésico debe al área del émbolo para asegurarse de que no esté un vaso tomado ahí y infiltrarlo. Los puntos de reparo. Entonces eso garantiza el éxito de la anestesia y evitar que se extienda impredeciblemente. Eso puede ocurrir. Recordar que hay situaciones patológicas que interfieren con la acción anestésica local. Ya hablamos de la infección, la inflamación que aumentan el pH de la zona y al disminuyen el pH se produce una acidosis ahí local, un medio ácido que hace que predomine la forma ionizada que disminuye su paso a la membrana plasmática de los axones. Entonces no vamos a obtener una anestesia. Y a tener en cuenta que hay aspectos psicológicos a tomar en cuenta. Pacientes que tienen mucha sensibilidad al dolor y que por más que le pongan anestesia ellos se van a quejar.
Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tener un adecuado rapport con el paciente, calmarlo, y utilizar técnicas psicológicas para que el paciente se tranquilice. Esos son los relacionados con el paciente. Y los no relacionados con el paciente, un equipo defectuoso obsoleto, una inyectadora camellada, técnicas inadecuadas y la inexperiencia. De hecho, bueno, la anestesia que ustedes más van a colocar en la técnica más utilizada por los médicos generales es la anestesia por infiltración. Y ustedes van a utilizar mucho, sobre todo en obstetricia, cuando hagan las episiotomías y las episiorápicas. Ok, los efectos adversos. Entonces, cuando hablamos de efectos adversos, tenemos que hablar de efectos adversos locales y efectos adversos sistémicos. Entonces, esa toxicidad sistémica es consecuencia de las concentraciones de anestésico que llegan a la circulación. Cuando uno hace anestesia local, uno busca que el anestésico no llegue a la circulación. Sin embargo, no podemos evitar. Podemos retrasar la absorción colocando vasoconstrictores, pero siempre va a haber absorción. Y si el tejido es muy irrigado, más aún. Entonces hay que tener en cuenta esos efectos adversos. Todo eso va a depender de la dosis. Por ejemplo, si ustedes tienen una gran herida y le colocan mucho anestésico para suturarla, puede ser que se les pase la mano y se absorbe una cantidad importante. Entonces, en el lugar de la inyección hay sitios más irrigados que otros. Por ejemplo, la vía endovenosa, ese es que no inyectan por la vía endovenosa, les va a llegar la misma dosis que colocan. Pero, por ejemplo, por vía traqueal e intrapleural va a haber mayor absorción que por intercostal, y así vamos bajando para cervical, epidural, braquial, subcutánea y subaracnoidea. Entonces, el sitio, dependiendo del sitio de absorción, va a haber mayor o menor paso hacia la sangre. En la vía subaracnoidea, el paso es mínimo, el efecto es más tópico. Sin embargo, ya vamos a ver que por vía subaracnoidea, el anestésico va a tender a difundir a áreas, si no lo coloca en la región sacra, puede tender a subir a otros dermatomas más lumbares o toracos y producir efectos no deseados como parálisis de la transmisión simpática e incluso detención de la respiración por bloqueo de las fibras que salen de los derma, en este caso de los segmentos correspondientes. Va a depender de la rapidez de la inyección, de la adición de vasoconstrictores que van a disminuir la absorción sistémica y de las propiedades fisicoquímicas del anestésico, su liposolubilidad y la unión proteína plasmática. Ya lo hablamos antes, que es mientras más sea una proteína plasmática va a haber con mayor protección a estos efectos adversos sistémicos, porque la forma unida de proteínas no va a penetrar la barrera hematoencefálica. Entonces, los efectos adversos sistémicos los dividimos en sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Entonces, en el sistema nervioso central, y mosca con la lidocaína, que es la más utilizada, vamos a tener reacciones inespecíficas. El paciente se va a quejar de que se le duerme. Agitación, porque vamos a tener depresión de la transmisión inhibitoria GABAérgica de la corteza. Entonces vamos a desinhibir la parte, a desinhibir al paciente, y luego a medida que aumente la concentración vamos a tener confusión, desorientación, depresión generalizada, convulsiones y paro respiratorio. Eso se ve mucho cuando indicamos lidocaína goteo. De hecho, antes se colocaba lidocaína goteo en pacientes con arritmias ventriculares. Y muchas veces ese goteo se aceleraba por defectos en los bajantes. Y el paciente de golpe se volvía loco, así inquieto, hablando lo que era. Y rápidamente había que bajar el goteo. Ese es un cuadro típico, sobre todo en la intoxicación por lidocaína. Esas reacciones inespecíficas que pueden llevar a convulsiones y depresión generalizada. Que se van a bloquear los canales de sodio de todas las demás células, por supuesto. Y al nivel cardiovascular, bueno, va a deprimir la actividad cardíaca, produciendo hipotensión, puede en un principio producir taquicardia, después bradicardia, depresión miocárdica, arritmias y colapso circulatorio por la vasodilatación generalizada que da. Y de ellas, la bupivacaína es la más cardiotóxica. Es la que más deprime la actividad cardíaca. De hecho,
En la actualidad se está usando el isómero L, la levobupivacaína es la menos cardiotóxica. Y la bupivacaína se está utilizando cada vez menos por este problema. Y las reacciones alérgicas ya, que es más común que en los ésteres que con las amidas, y sobre todo las amidas que la lidocaína a veces le agregan excipientes que evitan su oxidación, como electra, los disulfitos, que pueden producir alergia. Y las reacciones locales que pueden ocurrir, una irritación, una neuropatía, sobre todo la bupivacaína puede producir una neuropatía, irritación y, como ya hablamos, en aquellos preparados con vasoconstrictores agregados, como la adrenalina o incluso la fenilefrina, en algunos países pueden producir necrosis en el sitio de la inyección o por vasoconstricción intensa. Usos clínicos. ¿Para qué se usan los anestésicos locales? Para suprimir de manera local y restringir el dolor, por supuesto. Ya sea que tengan una herida abierta o que van a hacer una incisión para quitar un quiste, para quitar un nevo, etc. Sobre todo en esas intervenciones menores, ambulatorias, ¿no? Para hacer una episiotomía en trabajo de parto. Entonces, logramos transmitir, inyectar ahí y subimos el dolor por las fibras aferentes somáticas y vegetativas también y reducir la actividad eferente simpática vasoconstrictora. Eso en algunos casos. Entonces, hay varios tipos de anestesia. Tenemos la anestesia tópica, que es la colocación en la piel encima hay algunos preparados anestésicos que suprimen el dolor, sobre todo la combinación de lidocaína con prilocaína, al 50 y 50 de igual dosis, 50 y 50 de cada una, que mediante parcho, esa combinación, una mayor penetración en la piel del anestésico. Entonces, produce una anestesia más o menos duradera y eso hace que ustedes pueden hacer alguna intervención rápida y o aliviar algún dolor después de alguna lesión. Está la anestesia por infiltración, que es la más utilizada en medicina, la intratecal, la epidural, la caudal, el bloqueo nervioso, que ahí requiere un conocimiento profundo de los trayectos nerviosos, y la anestesia regional intravenosa con lidocaína CO5. Y en algunos casos se está utilizando para dolores crónicos generalizados, ya en dosis más pequeñas, la analgesia por vía sistémica, solamente con lidocaína y mexiletina. Por vía oral la mexiletina, la lidocaína por vía endovenosa, vía sistémica. Aquí en este cuadro que he sacado de RAN, la octava edición, vemos características de cada uno de los tipos de anestesia. Ven que la anestesia superficial, bueno, se puede hacer en la piel, pero también en las mucosas, en la nariz, en la boca, en el árbol bronquial, sobre todo si se va a hacer una endoscopia en aerosol, en la córnea, en la vía urinaria, en el útero, histeroscopia. En la piel no tanto, pero en la piel sí puede utilizarse, se combina con prilocaína, ya lo hablamos. Toda la lidocaína, la tetracaína, la divocaína, la benzocaína, incluso caramelos anestésicos para aliviar el dolor de garganta. O sea que eso es la anestesia tópica o superficial. El problema es que si se echa mucha anestesia tópica puede absorberse cierta cantidad y producir toxicidad sistémica. Sobre todo son áreas muy grandes y en piel que ya está denudada, una quemadura, por ejemplo. En anestesia por infiltración, bueno, lo que es más frecuente. Uno infiltra, pero entonces es una herida que uno va a suturar, uno infiltra los bordes de la herida con cantidad de anestésico que uno no mide así tampoco. 5 y SC, ¿no? En los tejidos, para alcanzar las terminaciones nerviosas, las ramas, y en cirugía menor es muy útil. Ahí es donde se añade adrenalina o fenilefrina, dice felipresina, felinefrina, como vasoconstrictores, excepto en las áreas con circulación terminal como en los dedos, para evitar la isquemia, y en áreas pequeñas es útil, ¿no? Pero en áreas grandes va a haber absorción importante y puede haber toxicidad. Anestesia regional intravenosa, bueno, esa solamente se utiliza en traumatología. Uno como médico general no lo va a utilizar. Entonces simplemente cuando hay intervención de mano en miembros superiores, vamos a intervenir la mano, entonces uno coloca, vacía las venas así con digamos con, ¿cómo se llama esto? Con gomas que lo vacían,
se coloca un manguito de presión arterial y lo sube la presión hasta interrumpir el flujo sanguíneo y por la vena se inyecta el anestésico, ¿no? Entonces, ese anestesio se va a mantener ahí en esa vena, se va a difundir a los tejidos, va a dormir todo el brazo, por supuesto, y puede uno intervenir, mano, sobre todo intervención de mano. Y el problema es que si uno desinfla muy prematuramente el manguito, va a pasar grandes cantidades de anestésico a los tejidos que pueden producir toxicidad sistémica. Entonces hay que dejarlo inflado por lo menos 20 minutos, a fin de que el anestésico, bueno, se vaya degradando allí, se haga su efecto y se vaya degradando. Se queda pegado allí. Sobre todo lidocaína es la más utilizada, la prilocaína. El bloqueo nervioso, ok, ahí se busca el nervio, el tronco nervioso, plexo braquial, nervios intercostales, para conseguir la anestesia. Son los nervios intercostales que se utiliza allí para cuando uno hace una toracotomía, una toracocentesis. En odontología también se colocan en las terminaciones nerviosas que inervan las dentaduras. Y la ventaja sobre la anestesia por infiltración, que se requiere menos dosis, entonces los efectos adversos sistémicos van a ser menores, pero puede ser lento su comienzo de la anestesia y se le puede cargar un vasoconstrictor para prolongar la duración. La anestesia raquídea, bueno, eso es para anestesia. Ustedes como médicos generales no van a hacer una anestesia raquídea. Entonces se inyecta en el espacio subaracnoideo que va a actuar sobre las raíces nerviosas que allí emergen y ahí lo que viene lo que llaman la lidocaína hiperbárica. Eso de cuando hablan de hiperbárica se refiere a la densidad. Entonces uno agrega sustancias que aumentan la varicidad del anestésico local, glucosa, por ejemplo, o alguna otra sustancia que elevan esa varicidad, esa densidad, permitiendo que el anestésico no difunda a regiones superiores de la médula, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una anestesia raquídea sacra que se mantenga allí. Entonces, eso se usa, esa lidocaína hiperbárica, entonces eso va a anestesiar toda la área de abdomen, pelvis y piernas y es útil para cirugía de esa zona sin que sea necesario colocar anestesia general, ¿no? Entonces, anestesia raquídea. Entonces, cuando es hiperbárica se va a mantener allí. Si es menos bárica o si es, la densidad es mucho menor que el líquido cefalorraquídeo, se va a difundir hacia arriba. A veces se puede usar, pero a veces a lo mejor no, porque se va a producir parálisis del simpático, con hipotensión severa, se puede producir incluso paro respiratorio por el compromiso del nervio frénico. Ok, los riesgos ya dijimos, la bradicardia, la hipotensión, porque el bloqueo simpático, la depresión respiratoria sobre el frénico y la retención urinaria postoperatoria, que es muy frecuente, porque se están bloqueados los institutos diferentes autónomos pélvicos y no se vamos a tener esa retención urinaria, que no va a ser tampoco toda la vida, ¿no? Y la epidural, que a diferencia de la raquídea, no atravesamos, no llegamos al líquido cefalorraquídeo, sino por fuera de la dura madre, tiene esa ventaja de que no va a difundir tan arriba, se requiere, se bloquean igual raíces nerviosas, pero los efectos adversos son menos probables, porque la difusión hacia los niveles superiores es más limitada. Igual produce retención urinaria postoperatoria. Ese es el problema de este tipo de anestesia raquídea y epidural. Para los que vayan a ser anestesiólogos, bueno, eso lo van a ver con más detalle cuando hagan ese posgrado. Entonces, en resumen, estos usos clínicos, cómo se usa la anestesia, y están de nuevo resumidos: tópica, por infiltración, intratecal y epidural, con esas llamadas que están ahí en amarillo, que el anestésico puede difundir hacia áreas superiores, afectar estructuras que uno no quiere, pueden bloquearse fibras preganglionares simpáticas y llevar hipotensión severa, la cefalea, que eso es una vez que al perder cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo puede producir una cefalea muy intensa. Entonces, a veces hay que colocar un parche de sangre, inyectar cierta cantidad de sangre autóloga para tapar el huequito donde se hizo la punción, se produce con un coagulito allí. Depresión respiratoria, náuseas y vómito y retención urinaria, esto en el caso de intratecal y epidural. Anestesia caudal, que eso ya colocan el sitio donde está la cola de caballo, para ya para bloquear la inervación en sitios más bajos, como la pelvis, miembros inferiores,
bloqueo nervioso regional, la anestesia oral intravenosa que ya describimos, que se usa en miembros superiores, y la analgesia por vía sistémica, ya en caso de dolor crónico, pero ya son dosis menores, ya para evitar efectos iniciales que no sistémicos que ya describimos. Es importante tener en cuenta la cardiotoxicidad de la bupivacaína, la célica. Entonces, preferir la ropivacaína o la levobupivacaína, que tienen una farmacocinética favorable, tiempo, la duración de acción y, bueno, si se utilizan con el vasoconstrictor, puede haber menos efectos sistémicos. Entonces, usar los menos cardiotóxicos, la levobupivacaína y la ropivacaína. Y, bueno, otros fármacos. Ya hablamos de la adrenalina como vasoconstrictor, la fenilefrina, el uso en anestesia raquídea y anestesia epidural. Se pueden utilizar otros fármacos para el fentanilo, la meperidina en menor grado o la morfina. Entonces, coadyuvan local, que van a requerir menos dosis anestésico local y con mayor eficacia analgésica promovida por el fentanilo. E incluso agonistas alfa-2 como la dextroamidina, que también ayuda en la analgesia en esa zona, una zona agonista alfa-2, como la clonidina, la dextroamidina. ¿Okay? Y esto sería todo con respecto a anestésicos locales. Espero les sea de provecho. Ya con esta clase termina la parte neurológica de este bloque que está dedicado a la neuroendocrinofarmacología. Entonces ya nos veremos cuando se programen los seminarios en otro. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en este momento.